La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Vamos al Salmo 67 y vamos al versículo 4. Dice: alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Y dice esta versión: y pastorearás las naciones en la tierra. Hay otra versión que dice: y guiarás a las naciones en la tierra. Y aparece la palabra Selah. O sea, vuelve Dios y nos dice: hay que meditar en la palabra. Amén, iglesia. Y yo aquí vengo ya a hablarles de lo profético, porque aquí dice en este texto que Dios va a juzgar los pueblos con equidad. Amén. Hay versiones que dicen que Dios va a juzgar a las naciones, ¿sí? Y dice que la va a juzgar ¿con qué? Con equidad. Yo quiero que me ponga cuidado esta noche. Yo voy a decirle para que usted se agarre bien fuerte de la silla, ¿sí? Porque esta segunda parte de la palabra, de esta prédica hoy, tiene dos partes. Y esto que le voy a hablar ahora es muy delicado, porque digamos que nosotros estamos en Cali y conocemos el contexto de lo que está sucediendo en Cali. ¿Estamos, iglesia? Y sabemos lo que está pasando en Colombia y de pronto en Venezuela, en Ecuador, en Chile. Pero cuando Dios por su gracia nos permite ir a otro país, a una cumbre mundial donde llegan pastores de todo el mundo, y empiezan estos pastores a contar lo que está pasando en otras regiones del planeta, y uno ahí empieza a enterarse realmente en la forma que Dios está obrando. Y algo que entendí yo y que siento que Dios lo ha puesto muy fuerte para esta palabra hoy, es que se ha iniciado ya un tiempo donde Dios está juzgando su casa, donde Dios está juzgando la iglesia, ¿sí? Y se ha hablado proféticamente que ese juicio que ya empezó va a ir hasta el 2025. Y yo quiero que usted vaya al libro de Primera de Pedro 4, del 17 al 18. La primera carta de Pedro 4, del 17 al 18. Y dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Yo les pregunto a ustedes: ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Usted es parte de la iglesia. Usted es templo del Espíritu Santo. Pero su casa es la iglesia. Y dice el texto que es tiempo que el juicio de Dios comience ¿por dónde? ¿Por la casa de quién? De Dios. Y si primero comienza por nosotros, diga usted ahí: por mí.
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Póngame cuidado, iglesia. Estamos hablando de un año 80, en donde hay una palabra que significa boca, ¿sí, cierto? Y que Dios está hablando de que viene una década en donde Dios nos va a llevar mucho a meditar, ¿sí? Y a utilizar nuestra boca como debemos de hacerlo. ¿Estamos? Pero sucede que con la boca también se hacen otras cosas. ¿De acuerdo, iglesia? Y yo le preguntaba a Dios, ¿tú estás hablando de que estás juzgando las naciones? ¿Que estás juzgando los pueblos? Y lo cierto es que la Biblia dice que está juzgando su casa, está juzgando la iglesia. O sea, ha empezado un juicio de Dios sobre nuestras vidas. ¿Estamos, iglesia? Y lo que debemos de hacer y procurar es que Dios nos halle justos. Pero el texto dice que los justos con dificultad se van a salvar. Entonces, ¿qué de aquellos que son impíos o pecadores? ¿Hacia dónde voy, iglesia? Y dígale a la persona que tiene al lado, mucho cuidado con lo que el pastor va a decir. Sacúdalo, tóquelo, dígale. ¿Saben por qué? Porque yo a ustedes, con toda la autoridad y el respeto que ustedes se merecen, les voy a decir que ese juicio ya empezó. Ya empezó. Y Dios va a juzgar toda su iglesia alrededor de la tierra. Y hoy les voy a contar unos testimonios. Y ya empezó a hacerlo. Y en cualquier momento le va a llegar a usted. Y yo le pido a usted hoy, por favor, que usted lo que hemos hablado en la primera parte de la charla y en esta segunda parte, y cuando puedan, dígale al pastor que le venda la prédica si la grabó, él la cuelga en YouTube, óigala nuevamente, yo le voy a dejar el material, porque usted a partir de hoy no va a tener excusa cuando Dios venga y le diga a usted por qué está así. Cuando Dios venga y le diga y le meta su zarandeada. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Jesucristo está orando por nosotros para que nuestra fe no falle, pero su juicio ya empezó. Y cuando el juicio de Dios comienza, y ya comenzó por varias partes de la tierra, y aquí en Colombia también, entonces la iglesia debe de hacer algo que solo puede hacer la iglesia, póngame cuidado, y es interceder. Y con la boca también se intercede, porque con la boca no solamente se lee la palabra para meditar, con la boca también se lee la palabra para interceder. Interceder es orar por el otro. Y cuando Dios está juzgando la iglesia, lo único que yo puedo hacer como cristiano es orarle a Dios para que tenga misericordia de aquellos cristianos que están en la iglesia y que están haciendo lo que a Dios no le agrada, porque sobre ellos vendrá el juicio, sobre ellos vendrá el castigo. La Biblia dice que Dios al que ama lo corrige. Y los castigos pueden ser de diferentes maneras. Pero lo cierto es que como iglesia no solamente nos va a bastar meditar. Dios está diciendo que la iglesia en este año tiene que empezar a interceder fuertemente porque el juicio de Dios ha comenzado. En Venezuela hace poco había un pastor con una cantidad de iglesias tremendas, pero estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. ¿Qué creen ustedes que le pasó? Se murió, Dios lo cortó y sus iglesias se acabaron.
Y sucede que había una mujer, ¿sí?, que dirigía la red de intercesión profética. Y cuando empezaron a investigarla y todo, era bruja. Y Dios cogió y les cuento otro testimonio sin nombre. Y este me duele mucho porque fue amigo mío. Sé que un pastor, yo pertenezco a una red internacional de oración, creo que ustedes lo saben, y he conformado una aquí en Cali que llama la Unidad Internacional de Oración. Y todos los sábados oramos a las 6 de la mañana y nos unimos con varios países y con varias regiones en Colombia para orar por la iglesia, por la nación y por las naciones de la tierra. Y en México hay una, y los pastores se reúnen los lunes a orar. Entonces llega un pastor y dice que él no va a volver, que él se va a salir de la red. Y entonces no le piden, no le dicen que no, sino que, y no solamente hizo eso, sino que se fue a trabajar en un trabajo diferente y se apartó de la red y se apartó, digamos, de lo que le correspondía hacer. Yo digo entre comillas, abandonó el propósito. Y un día viniendo de un lugar hacia la ciudad se accidentó y murió. Hace 2 años lo vi la última vez que fui a México. Y yo les digo algo, Dios a todos nos diseñó con un propósito. Amén, iglesia. Y si usted, habiéndolo Dios llamado, habiéndolo ubicado en la iglesia, habiéndole hablado, usted quiere hacer lo que le da la gana, entonces Dios dice, bueno, pues si tú no me vas a, porque usted no puede ser nevera si es estufa, ¿entiende? Dios te diseñó como estufa, entonces no pretendas en la estufa lavar la ropa, ¿entiendes? Así de sencillo. Entonces Dios dice, listo, usted como no quiere ser nevera y yo lo diseñé como nevera y usted quiere ser estufa, entonces destruyamos esta estufa, porque es que yo no lo hice usted para ser nevera. ¿Me va a entender o no? Entonces, muchos cristianos, muchas personas en las iglesias que tienen el llamado que Dios les ha dicho, sírveme, que le ha dado los talentos, los dones, han dejado el llamado para hacer algo que Dios no les mandó a hacer. Aún muchos están pastoreando iglesias cuando el llamado no es de ser pastores. Entonces cuando le dicen a Jesús, Señor, 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 y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, es que es el otro, y en tu nombre resucitamos personas, creo que es el otro. ¿Qué les dice Dios? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando una persona no hace lo que Dios le manda hacer y hace lo que le da la gana, está haciendo maldad. Y sobre esas personas es que está viniendo el juicio. Está viniendo un juicio sobre la iglesia. Y Dios necesita en este tiempo que la iglesia se levante a orar. Y cuando una persona intercede, ora por cualquier persona, menos por él mismo. Y yo se los digo porque yo lo hago. Yo a veces oro más por las necesidades de la gente que por mis cosas, pero Dios me provee de mis cosas. Y yo le digo, este es un tiempo donde usted tiene que cambiar de actitud. Porque yo le pregunto a usted hoy, ¿usted conoce a algún hermano cristiano que se está comportando mal, que está haciendo lo que no debe de hacer, que se está comportando mal con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con la iglesia? ¿Conocen alguno así? ¿Lo conocen o no lo conocen, iglesia? Entonces usted tiene que empezar a orar por esa persona, para que cuando el juicio de Dios venga, esa persona al menos se haya arrepentido y Dios le dé una oportunidad. Porque dice la Biblia que Dios envió a Jonás a Nínive
para que la ciudad se arrepintiera. ¿Cuántos saben que Nínive se arrepintió? Y hasta los perros ayunaron. Y Dios detuvo el juicio. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo va a interceder? Yo le aseguro que cada uno de los que está aquí y cada uno de los que me está oyendo conoce un hermano cristiano que no está haciendo lo correcto. Y este es un año que no solamente es meditar, sino también de usar la boca ¿para qué? Para interceder. Usar la boca para decirle a Dios: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de la iglesia, ten misericordia de las naciones. ¿Estamos? Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. ¿Por qué eso está pasando, iglesia? Personas que están considerando acabar con sus matrimonios, que no respetan los esposos, esposos que no respetan las esposas y si se dicen ser cristianos, líderes dando mal ejemplo, dando mal testimonio, gente diciéndose llamar ser cristiana y en adulterio, en fornicaciones, en mentira, en engaños, robando en sus trabajos, mintiendo, cristianos pidiendo plata prestada y no pagando, robando al hermano, engañando, abusando de la fe. Claro, como mi hermano es cristiano, no me va a cobrar como me cobra el gota a gota. Le aseguro que, ¿por qué la gente le cumple al gota a gota? Porque si no cumple le mete un tiro, o va y se le mete a la casa y se lleva todo. Como el hermanito cristiano no lo va a hacer porque es misericordioso, entonces le va a pedir que me preste y no le pago porque él no cobra, y él me perdona porque él tiene corazón perdonador. Y lo que hacen es robar la iglesia, dañar la iglesia, mutilar la iglesia, lastimar la iglesia. Y entonces, ¿cuándo vamos a interceder por esos hermanos? No le dé miedo interceder. O se arrepiente, Señor, o sáquelo. O sirven como tú los diseñaste, inquiétalos, reargúyelos, o llévatelos de aquí. Hay uno que yo le he dicho al Señor: dame discípulos conforme a mi corazón. Claro, por supuesto, conforme al corazón de Dios. Pero también, ¿yo qué hago con un discípulo que no le gusta orar y a mí me gusta orar? Ve, anda a la alborada y no va. Ve, vamos a hacer vigilia y no viene. ¿Para qué un discípulo así? Perdónenme en que lo diga y no está siendo despectivo. Uno debe tener discípulos conforme al llamado. ¿No entender? Y como iglesia nos toca empezar a orar y a interceder con un corazón misericordioso, porque yo les digo algo: los que interceden tienen compasión en el corazón. Por eso las alboradas mantienen llenas de cristianos. No caben las sillas, hay que traer más sillas, hay que abrir otra alborada porque no cabe la gente de orando e intercediendo en la alborada. ¿Cuántos vinieron hoy a la alborada? Imagínense pues. Y a veces en la alborada se intercede. Para eso es la alborada. Me levanto más temprano para coger los demonios dormidos, para atarlos, para que no hagan daño. La alborada no es para demostrarle a Dios que madrugué y que soy guapo y que puedo salirme de la cobija, no. Levantarse temprano a orar tiene una estrategia de parte de Dios. Y este es un año donde Dios le está pidiendo a la iglesia que interceda. Yo le digo hoy, a Dios le agrada que usted interceda, que usted ore por los demás, y espera que sea parte de su vida diaria. Pero cuando uno intercede, también hay algo bello allí, y es que nos ayuda, ¿sí?, a conocer a Dios, a conocer los sentimientos de Dios. Porque uno se levanta a orar a la madrugada cuando Dios lo despierta y empieza a traerle imágenes.
imágenes de un familiar, imágenes de un amigo. No es para recordártelos, es para que ores por ellos, porque están viviendo situaciones y necesitan de tu intercesión. Entonces, ¿para qué uno se pone a dar vueltas y a dar vueltas en una cama que no puede dormir? Entonces mejor me levanto, intercedo y después me acuesto y ahí sí me quedo dormido. Y a mí ahora días me pasó, no podía quedarme dormido y no podía quedarme dormido, y 12 de la noche, 12:30, 1 de la mañana, 1:30, y yo dije, no, Señor, ¿qué quiere? Y ahí mismo me dijo, unge la casa. Y ungí la casa con aceite y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Me dieron como las 3 de la mañana en eso. Después me acosté y dormí como si hubiera dormido toda la noche. Porque es que Dios pone ese sentir. Y la boca es para eso, iglesia. La boca no es solo para comer. Con la boca se puede interceder. Y a Dios le gusta. Es más, Él lo está haciendo por nosotros en este momento. Usted, en vez de alegar con su marido, en vez de criticarlo, en vez de atacarlo, en vez de deshonrarlo, ore, levántese temprano a orarle a Dios por su marido, para que le vaya bien en el trabajo, para que Dios lo guarde, para que le abra puertas de bendición, para que lo transforme, y verá que cuando menos piensa tiene la joya de la familia sentada ahí en la sala de la casa. Señor, cámbialo, ¿no? ¿Cuál cámbialo? Ora por él. Ora por él. Esposo, ora por tu esposa. Hasta que Dios te diga no ores más. Como con Ezequiel. Dice que le pegó la lengua al paladar. Y la esposa hasta murió y no dejó ni que llorara por ella. No me pregunte por qué lo hizo, pregúntele a él. Pero le pegó la lengua al paladar y le dijo que no llorara a su esposa. Pero mientras usted pueda orar, ore. Mientras pueda interceder, interceda. Y así como hay que meditar en la palabra, hay que interceder, iglesia. Interceder por sus hijos, por sus padres. Yo les pregunto, todos los que están aquí, ¿toda la familia es cristiana ya? Álceme la mano el que tenga toda la familia cristiana ya. Ni yo la puedo alzar. Entonces tenemos alguien por quien interceder, que conoce la palabra y que puede tener la carga emocional por su familia. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, iglesia? Hay un proverbio judío que dice: a quien ora por su vecino se le concederá su petición. ¿Han visto a los judíos pegados al muro en los lamentos? Intercediendo. La tienen clara. Algunos interceden mal, porque no están conectados con el Espíritu. Pero cuando usted se conecta con el Espíritu, eso es como un látigo. Viene el rema de la palabra, y viene y te muestra y te habla y te dice: ay, que está pasando esto, está pasando lo otro, ora de esta manera, ora de la otra. Entonces eso llama ¿a qué? Intercesión profética. ¿Sabe qué me dijeron a mí en México? Y lo digo con tanto respeto, porque yo llegué allá y me pasaron una escarapela: profeta Luis Enrique Escobar. Y yo, vea, yo no soy profeta. No, el presidente de la cumbre dijo que usted era profeta. No, pero ¿por qué me ponen ese título? Eso es mucha responsabilidad. Y uno allí, todo el mundo: profeta Enrique, profeta Quique. Eso es una responsabilidad muy grande. Y el último día de la cumbre oró un apóstol allí y me dijo: a ti Dios te está investiendo de un apostolado profético. Y yo no sabía dónde esconderme. Pero cuando Dios viene y me muestra cosas, cuando Dios viene y me revela cosas, cuando Dios viene y te dice: mira, es que está pasando esto y debes de actuar de esta manera, entonces ahí las cosas empiezan a cambiar. Yo no soy de esos profetas
que lo mire usted y Dios me revela su vida. Pero si soy de aquellas personas que Dios le muestra una palabra y le dice qué va a suceder y cómo, y que la declare, y después Dios la cumple, y la cumple en su momento. Y yo lo que hago es tirar la flecha. Y el que da en el blanco, ¿quién es? Dios. Y yo le digo, ¿cómo se cultiva eso? Levantándose a orar. No hay cosa más privilegiada en este universo que ser instrumento en las manos de Dios. Y ver la gente sentada en las iglesias, discúlpenme, haciendo nada, recibiendo palabra y llevándose esa palabra y no la comparten, no la hablan, no la oran, no se la llevan a nadie. Y venga, mi hijo, y no viene a la reunión, y venga. No, Dios se cansó. Entonces, listo, vamos a juzgar y vamos a recoger lo que realmente sí sirve, y lo que no sirve vamos a echarlo y a quemarlo, y es donde viene el lloro y el crujir de dientes. Dice la Biblia, ¿sí o no? Dice la Biblia, ¿cierto? Hay que interceder, iglesia. Debemos interceder. Ahora yo les voy a explicar con una palabra bíblica por qué debemos interceder. Porque usted me puede decir, pero ¿por qué, pastor, debo interceder? Yo le voy a mostrar qué va a pasar en estos años desde una palabra profética, para que usted decida si intercede o no intercede. ¿Estamos, iglesia? ¿Vamos bien? Sucede que la gente está vaya a Jeremías 15 del 3 al 4. La gente está tomando malas decisiones. Y yo le digo hoy, después de lo que vamos a escuchar hoy, la administración que vamos a tener hoy, usted tiene que salir a tomar una buena decisión. Y gloria a Dios porque el que dijo amén. Pero la gente está tomando malas decisiones. ¿Y sabe por qué está tomando la gente malas decisiones? Porque estamos viviendo bajo reinados de maldad. Porque nos están gobernando y nos están dirigiendo gente que no es temerosa de Dios. Dice aquí Jeremías, ¿sí? 15 del 3 al 4. Dice, enviaré contra ellos 4 clases, dice, 4 géneros de castigo. Dice el Señor, espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré ¿para qué? Para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, el hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Y yo les voy a contar esta noche por qué hay que interceder con ese ejemplo bíblico. Y ese ejemplo me lo dio el Señor, porque yo le pregunté, entiendo por qué hay que meditar. Ahora explícame, Señor, por qué debemos interceder. Y no estaba cuestionando a Dios, no le estaba criticando, sino que necesitaba que me dijera qué iba a suceder, qué iba a pasar. Y porque también no podemos perder tiempo orando, ¿sí? Hay gente que se levanta a interceder y primero empieza a hacer unas oraciones mecánicas de gratitud, de bendición. Cuando uno se levanta a interceder, Señor, ¿por qué hay que interceder? ¿Qué quieres? Y Él te va a decir, ora por la ciudad, ora por tal persona, ora porque está pasando esto o lo otro. Recuerdo tanto que un día fui a editar un seminario de guerra espiritual a Zarzal. Y me quedé en la casa de mi tía, que fue la que oró por mí para que yo llegara al evangelio. Hoy está vieja, mi tía Sofía, hermosa. Y me acuerdo que yo me estaba despidiendo ya de ella para venirme para Cali después de 3 días allá. Y llegó uno de mis primos, manejaba un taxi. Y primo, yo lo llevo a coger el carro y todo, muy amable. Y entonces mi tía me dice, venga, siéntese ahí para que oren por usted. Y me acuerdo que se sentó en el sofá y yo empecé a orar por él. Y cuando estaba orando por él, me vino una imagen de muerte y Dios me dijo que rependiera un espíritu de muerte en él.
Y yo lo hice y lo reprendí y al final lo abracé. Dios te bendiga, chao primo, que te vaya muy bien. Cuando me llama al otro día y me dice: primo, mira que ayer tú oraste por mí, tú reprendiste este espíritu. Y sucede que me llamó una señora que para que le hiciera una carrera a un balneario que hay en Zarzal que llama Los Guaros. No sé si alguno conoce esa zona por allá, yendo como para Limones por allá. Y él dice que él llevó a la señora a ese balneario y la señora le dijo que ella le avisaba para que volviera por ella. Eso era un lunes, me acuerdo tanto. Y sucede que mi primo le dice a un compañero taxista: mira, esta señora no ha llamado, entonces si llama, ve y tú y la recoges. Y el taxista fue a recogerla y cuando vinieron los mataron a los dos. Intercesión profética. Y así Dios te puede estar hablando específicamente. Si a ti te viene una imagen a la mente, tú tienes que empezar a orar por esa imagen. ¿Me estoy dejando entender, iglesia? Y entonces yo les voy a explicar con este texto, ¿sí? Porque yo le decía a Dios: Señor, ¿por qué hay que interceder? ¿Por qué tú dices que este año que viene debemos de meditar en la palabra y ahora interceder con la boca? Estamos hablando de la boca, ¿sí o no? Entonces Dios me da esta palabra y esta palabra es muy fuerte. Porque esta palabra Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo el castigo que va a traer sobre esa nación por no escuchar la voz del profeta. ¿Y saben por qué? Por haber elegido mal y por haber seguido a un rey como Manasés. Y si algo está pasando en Colombia es eso: la gente está eligiendo mal. ¿Y saben qué es lo más triste? No es que los que estemos eligiendo mal, sino que el 50% de los que pueden votar se están quedando en la casa y le están haciendo daño. ¿A quién? A la nación. Entonces cuando Dios traiga, sí, la espada, cuando Dios traiga los perros, cuando traiga las aves y las bestias, van a afectar tanto a los que votaron mal como a los que se quedaron en la casa indiferentes. Estamos, iglesia. Entonces era un castigo de Dios para destruir la vida y devorar con la muerte. ¿Y por qué lo iba a hacer? Por el reinado perverso de Manasés y el pecado del pueblo. O sea que hubo un rey que el pueblo siguió, y como el rey hacía cosas malas, el pueblo hacía las cosas malas que ese rey hizo, y por eso Dios decidió ese castigo. Y yo siento, iglesia, que lo que Dios va a traer como juicio sobre las naciones en este tiempo, y más sobre Latinoamérica, es porque nos están reinando personas sin temor de Dios. Y esas personas que reinan sin temor de Dios, mucha gente, aún siendo cristiana, las está siguiendo. Porque sé que mucho cristiano, ¿sí?, está siguiendo a hombres políticos que no son temerosos de Dios. Por un trabajo, por un empleo, por una casa, por una beca, por un ladrillo. Están negociando sus principios. ¿A costa de qué? De tener gente gobernando, ¿sí?, y afectando al pueblo. Entonces, ¿cómo le iba a castigar? Dice que con espada. ¿Saben qué significa la espada bíblicamente? Guerras, contienda, violencia y muerte. Es el espíritu de Abadón y Apolión que habla Apocalipsis. ¿Ustedes creen que ese bombardeo donde mataron a estos niños, ¿y qué se ha dicho de eso? Todo lo que he leído en prensa es justificando el bombardeo. ¿Y los derechos de los menores?
pueblo indolente, ¿entiendes? Violencia, violencia, muerte, peleas, contiendas. Dios tiene muchas formas de castigar al interior de los hogares, en los cargos políticos, en las ciudades. Y muchas ciudades, muchos barrios, muchas naciones están como están, porque la iglesia de Dios está dormida, está sentada y no está intercediendo. No están usando la boca para orar, para que Dios mueva su brazo en misericordia por las naciones y la nación donde viven. Y dice que los perros que representan los malos obreros, los robadores de unción, los mutiladores del cuerpo, ¿saben qué son los perros? El espíritu de apostasía que se ha metido a las iglesias. Líderes y pastores predicando en las iglesias y están en pecado, están en rebeldía, predicando lo que no es, manipulando la palabra. Eso fue lo que pasó. Jeremías decía lo que Dios decía, pero yo no escuchaban a Jeremías, escuchaban a los falsos profetas, al que me dice las cosas bonitas, al que me dice que me va a dar una casa, al que me dicen que mi esposa va a volver cuando Dios antes fue el que la llevó, el que me dice que me van a dar un carro, que me van a dar beca. Y esos son los cultos que se llenan, donde la gente se quita la ropa y tira hasta las carteras y trae los televisores y tira la ropa y todo, porque les gusta que les hablen bonito. Pero cuando son prédicas como esta, sí, empieza a incomodar un poquito el asiento. Entonces, no, ese pastor predica muy duro, mejor vamos a escuchar el que viene en estos días, que se nos va a predicar cosas bonitas. Entonces dijo Dios: así se les voy a mandar malos obreros, malos líderes, que se metan a las iglesias y las dividan, las dañan, que los roben, mutiladores del cuerpo. ¿O cuántos conocen líderes que han llegado a la iglesia y se han llevado a la esposa del otro? Yo conozco. ¿Usted conoce alguno? No levante la mano, pero hágame seña con la cabeza. Malos obreros que han llegado a las iglesias a engañar las viejitas, a engañar el otro, a robarle la casa, a robarle la finca, a robarle los diezmos, a pedirle préstamos, a mutilar el cuerpo. Y esos son los que empiezan a hablar mal del pastor, mal de la pastora, y son puros divisores. Y para eso necesitamos interceder. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la revelación de cuáles son los malos obreros, y para así mismo interceder para que Dios los saque de la grey y la iglesia crezca sana. Y dice que enviará aves de rapiña. ¿Qué significan las aves de rapiña? ¿Se acuerdan cuando Abraham partió el holocausto, hizo el pacto con Dios, regó la sangre y dice que una llama empezó a caminar por la sangre? ¿Lo han leído? Buscar eso en la Biblia. Y dice que las aves de rapiña venían a comer el holocausto que Abraham había partido. Sé que cuando uno lee el texto era de noche. ¿Cuáles son las aves de rapiña que andan en la noche? Los búhos. Entonces los búhos venían a comerse el holocausto de Abraham y Abraham las espantaba. ¿Sí? Abraham las espantaba. ¿Sabe qué significan las aves de rapiña que dice el texto allí? ¿Sí? Son espíritus robadores de la adoración. ¿Sabe cuál es el espíritu robador de la adoración? Cuando usted viene para el culto y el tiempo de la alabanza es un tiempo que usted le alcanza para llegar. No, es que estamos en la alabanza, entonces yo alcanzo a llegar. No, Señor, el culto empieza cuando la alabanza empieza, porque es el tiempo de adorar a Dios, y allí Dios baja y desde allí te prepara para la prédica. Y la iglesia de hoy ha empezado a relajarse con eso. No, tranquilo, que están en la alabanza.
Y después vienen a la iglesia y quieren que Dios le hable y que Dios los bendiga, cuando usted no lo está adorando. Entonces se ha vuelto un religioso. Desde la primera oración de la mañana hasta que despedimos el culto es importante para Dios. Gente negociando, robadores de la adoración. ¿Y sabe eso por qué pasa? Por orgullo y por autosuficiencia, porque creen que no necesitan de la adoración. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces he llegado aquí yo cuando se acaba la alabanza? A veces llego primero que muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque la alabanza para mí es parte del culto. Y porque allí sentado viendo ministrar a Dios aquí con la pastora, porque me agrada verla, porque fue discípula mía, y verla adorando a Dios y ministrando, a mí me ministra. Pero porque es que desde allí Dios prepara mi espíritu para la charla que le voy a dar. Y usted me respeta más haciendo eso que llegando corriendo cuando acabe la alabanza. Espíritus robadores de la adoración. Adoramos más el partido que a Dios. Adoramos más yo me llamo que a Dios. Adoramos más la novela, más a los hijos, más la vanidad que a Dios. Y después quieren que Dios baje y se haga propicio. No, iglesia, la boca también es para adorar. Dígale que tiene al lado, la boca también es para adorar a Dios. Abra la boca y dígale que lo ama. Abra la boca y dígale que usted lo necesita. Abra la boca y dígale a Dios: Señor, yo sin ti no puedo vivir. ¿Qué sería sin tu ayuda, sin tu salvación? Pero ¿cuánto hace que no lo hace? Y de pronto se te viene una lágrima. Y de pronto Dios viene y te abraza y te ministra y te transforma. Pero el orgullo no los deja, la autosuficiencia no los deja, el profesionalismo no los deja. Usted quiere que Dios lo use, sea humilde como una paloma. Humildad, mansedumbre, reconocer que Dios también habla a través de un niño, a través de una mujer, a través de cualquier pastor. No venir porque hay un título, venir porque Dios va a estar y Dios me va a hablar. Pero dice que también envió a los animales salvajes, ¿sí? Bestias de la tierra para devorar y destruir. ¿Sabe qué significa esos espíritus? Espíritus robadores de finanzas, devoradores, espíritus de hambre, de ruina, espíritus de escasez. ¿Y todo esto por qué, iglesia? Porque habían decidido, ¿sí? Habían decidido seguir a un rey, ¿sí? Y el pueblo pudo haberle dicho a Dios: pero ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Manasés? Dios le dice: no, no es lo que hizo Manasés, es que usted lo siguió a él. Siguieron a Manasés. Y muchas iglesias están siguiendo a líderes y a políticos equivocados. Entonces están tomando malas decisiones, están siguiendo a gente corrupta. Y cuando usted sigue a gente corrupta, ¿sí?, no tiene excusas de ser culpable de esos malos ejemplos. No tiene excusa. Segunda de Reyes 21:6, discúlpeme. Vamos a ver qué hacía Manasés. ¿Les parece? A ver si de pronto lo que Manasés hacía lo está haciendo algún político en este país o en algunos que tenemos alrededor. Segunda de Reyes 21:6. Y dice: y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, ¿sí? E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo ¿a qué? A ira. Les voy a leer una versión contemporánea. Manasés sacrificó a su propio hijo en el fuego, o sea, adoró a Moloc, practicó la hechicería y la adivinación y consultó a los medios y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso lo provocó ¿a qué? A su enojo. Iglesia, mucha gente que nos está reinando
está haciendo lo malo. Muchos presidentes en Latinoamérica, muchos alcaldes, muchos gobernadores están haciendo lo malo delante de Dios. Están haciendo brujería, están haciendo hechicería, están siendo corruptos, están tomando malas decisiones. Y ese reinado de maldad está afectando. Y si el pueblo los está siguiendo, entre ellos los mismos cristianos, por puestos, por cargos, entonces es donde va a venir la consecuencia. ¿Sí? Entonces dice que Manasés hizo lo malo delante de Dios. No escuchó las palabras de los profetas de Dios, sino que gustosamente llevó a su pueblo ¿a qué? Al pecado. Manasés fue un rey malvado y provocó la ira de Dios con sus pecados. Y entre sus pecados registrados están las prácticas de ocultismo, de brujería, de adivinación, de consultar medios y espiritistas. Y yo le digo a usted hoy, ¿cuántos cristianos se han vuelto brujos en sus propias casas? ¿Cuántos esposos manipulando a la esposa? ¿Cuánta esposa manipulando al esposo? ¿Cuántos murmurando? ¿Cuántos rebeldes? ¿Ustedes saben que la rebeldía lleva a la hechicería o no? ¿Y cuándo la iglesia va a cambiar de esa actitud? ¿Qué es lo que hace un brujo? Declarar una palabra profética. Primero declara la palabra. Hoy estamos hablando de la boca, ¿sí o no? Y lo primero que el brujo hace es levantarse en la madrugada a declarar palabras proféticas de maldad sobre la gente, palabras de maldición, palabras para que las cosas salgan mal. Eso es lo que hacen los brujos. Y después te da el agua, la bebida, la vela y el riego. Pero mucha gente en la iglesia está igual, hablando mal del otro. Cristianos que al orar están maldiciendo. Cristianos que al orar están declarando palabras proféticas de maldad sobre los hermanos. Arrepiéntanse, iglesia. Y han terminado haciendo lo que hacen los reyes malvados. Gente en el mismo hogar, maldiciendo a la esposa, maldiciendo a los hijos, maldiciendo a la vecina, usando la boca para maldición en vez de usarla para hacer bendición. ¿Cuántos papás, en vez de decirle al niño bruto, es que no vas a poder, ¿por qué regaste la mesa? No sirves para nada? Y de ahí para allá empiezan con palabras de alto calibre. ¿Cuándo un niño de esos va a cambiar? ¿Por qué no se le acerca y le da un abrazo y le dice: mi astronauta, mi profeta, mi pastor, la próxima vez tenga más cuidado? Pero no dejes salir palabras de maldición hacia tu esposo, a tu esposa, hacia tus hijos, hacia tus discípulos. Pastores que en su propia oración maldicen los discípulos porque se fueron, porque no los siguieron, cuando los discípulos no son de uno, son de Dios. Y pueden estar donde quieran, siempre y cuando estén aferrados a la cruz. Y esto se ha metido a las iglesias. Y Dios prohíbe las prácticas de ocultismo, ya que demuestran falta de Él. Y una persona que hace esas prácticas caen bajo influencia demoníacas. Yo hablo con gente y me preguntan: hermano, pero es que esa persona hace esto, hace lo otro, y aún sabiendo se meten. Y lastimosamente tenemos en Latinoamérica muchos reinados malvados, y el pueblo, siguiendo ese reinado malvado, termina atrayendo sobre ese pueblo una maldición. Entonces, ¿Dios qué hace? Trae lo que dice ahí, trae la espada, ¿cierto? Trae los perros, trae las aves y trae las bestias.
Entonces Jeremías le decía al Señor, ten misericordia. Y el Señor le decía, no ores por ese pueblo. No ores, no te voy a escuchar. Porque yo les mandé una razón y no me escucharon. No escucharon al profeta, pero sí escucharon al otro profeta que andaba diciendo lo que no era. Entonces, no quiero saber nada de ese pueblo. Y me lo voy a llevar cautivo y lo voy a llevar a sufrir. Y le digo, iglesia, se lo llevó 70 años para Babilonia. 70 años esclavos. Esto que le estoy predicando hoy a usted, esto fue verdad y se cumplió. Como sé que se va a cumplir la palabra que Dios me ha dado hoy. Y si la iglesia no intercede, si la iglesia no ora, si la iglesia no medita, ¿sí?, y se pone en pie, nos va a tocar vivir situaciones difíciles en los próximos años en Latinoamérica. Analicemos Colombia. ¿O cuántos están contentos con lo que está viviendo Colombia hoy? Y si la iglesia no se para a orar, y se los digo, esto no es de marchas, esto no es de postales en Facebook o en Instagram, esto no es de mensajes por WhatsApp, esto es de usar la boca para meditar en la palabra e interceder por la nación y por los que están en eminencia y cumplir con lo que Dios realmente nos ha mandado a hacer. ¿Estamos, iglesia? Dice que la tradición dice, póngame cuidado, iglesia, que en ese tiempo de Manasés hubo una masacre y el profeta Isaías se escondió en un árbol y cortaron el árbol por la mitad y partieron al profeta por la mitad y murió. Pastor, ¿de dónde saca usted tanto cuento? Quiero que vaya al libro de Hebreos 11:37 y 38. Hebreos 11:37, 38. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Ahí la Biblia está hablando de los profetas de ese tiempo de Manasés. Y dice que algunos fueron ¿qué? Aserrados. Y dice que el mundo no fue digno de ellos y que se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Y yo le digo hoy, iglesia, Dios tenga misericordia de nosotros, porque están pasando cosas horribles en el mundo. Está muriendo gente, están muriendo pastores, los están quemando, los están asesinando, los están persiguiendo. Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Pero el día que Dios que nos toque obedeciéndole y cumpliendo el propósito por el cual nos diseñó. Hay un versículo muy conocido en la Biblia que habla de la intercesión. No sé si lo leímos, el de segundo de Timoteo. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 4, ¿lo leímos? Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2 del 1 al 4. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, digamos. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Sí, me equivoqué. Es primera de Timoteo. Disculpen. Es primera de Timoteo 2 del 1 en adelante. Exhorto a todo, ante todo, a que se hagan ¿qué?
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Ojo, por todos los hombres. Sigamos. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sigamos con el 3. Porque esto es bueno y agrada delante de Dios nuestro Señor. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire, iglesia, Dios, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿sí? Hagan rogativas, hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, y yo le agrego, y por todas las mujeres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El que está en eminencia, el que está por encima de ti. ¿Quién está por encima de ti? ¿Tu papá? ¿Tu jefe? ¿El presidente de la JAL? ¿El alcalde? ¿El gobernador? ¿El comandante de la policía? ¿El presidente? Sea bueno, sea malo, hay que orar por ellos, para que Dios tenga misericordia. ¿Qué chiste tiene orar por una persona que no necesita oración? ¿Estamos, iglesia? ¿Vamos bien? Y quiero ir ya a la parte final para ministrar. Y es que ya hablamos de meditar en la palabra y hablamos de la intercesión, ¿sí o no? Pero Dios me hablaba algo más que va a ser este año. Salmo 67:4. Alégrense y canten con júbilo. Aquí dice: alégrense y gocen las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Hay una versión que dice: alegre y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás, no dice pastorearás, y guiarás a las naciones en la tierra. Y esto habla del camino de Dios. Y la que tiene al lado, dígale: el camino de Dios, dígale. Dios no solamente quieres que ores, no solamente quieres que medites en la palabra, no solamente quiere que intercedas, sino que Dios quiere que tú estés en el camino que Él ha planeado para ti. Amén. Quiero que haya el libro de Proverbios 16, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, ¿sí? Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Voy a leerles esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Dónde queda el corazón? Mas de Jehová la respuesta de la lengua, dice acá. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa, y yo coloco aquí, examina los espíritus. ¿Quién es el que pesa o examina el camino? Dios. Y dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Mire, iglesia, si hay algo engañoso, es el corazón del hombre. Jeremías 17, del 9 al 10. Si hay algo que es engañoso, es nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías 17, 9 y 10? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová el Señor, que escudriño la mente es el corazón, que pruebo el corazón para dar a cada uno según ¿qué? Su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Mire, iglesia,
esta parte yo voy a hacerle muy claro hoy. Dios nos está hablando de una palabra profética para este año, ¿cierto? Que ya comenzó. Nos ha explicado que el número 80 tiene que ver con su palabra pei, que significa boca. Y nos ha dicho que con la boca meditamos en la palabra, intercedemos, pero sucede que Dios me ha hablado a mí muy fuerte, y es que con la boca nosotros debemos de examinar nuestro corazón, examinar cómo estamos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto, iglesia, de parte de Dios? Porque Dios nos va a aclarar en este momento, que ya es la parte final de la vigilia, por qué pecamos. ¿Y sabe por qué una persona hace lo malo? Porque en su corazón hay algo malo. Cuando un corazón se inclina hacia el pecado, uno hace lo malo. La Biblia dice que aún, ¿sí? Dice que aún fuimos concebidos en pecado. ¿Lo han leído? O sea que aún desde el vientre el pecado ha entrado. Y es muy fácil para el ser humano caer en la rutina de olvidar y abandonar a Dios. ¿Cuántos conocen a alguien que fue cristiano y hoy por hoy ha abandonado a Dios? Conocemos. Pero eso a nosotros no nos exime, porque la Biblia dice que el que se crea firme, cuide que no caiga. Y a veces ese orgullo de la gente, esa altivez es la que lleva a caer. Entonces, usted decide con su boca si cambia de actitud o sigue pecando. Usted decide con su corazón, ¿se acuerdan? Si dice sí o dice no. Pero usted decide. Y es muy fácil caer en la tentación específica. O usted puede, o cae en la tentación y hace lo malo, o le pide ayuda a Dios. Usted verá, ¿sí? Porque Dios le ayuda a uno a resistir la tentación. Entonces uno tiene que decidir. Pero siempre que usted decida por lo bueno, Dios va a salir a fortalecerlo. Y estamos viendo aquí, en esto que acabamos de ver con respecto al corazón, ¿sí? Que dice que es engañoso y Dios evalúa el corazón y Dios lo va a evaluar usted en este tiempo. Y esto tiene que ver con el juicio de Dios. ¿Qué es lo que va Dios a evaluar, a enjuiciar? ¿Cómo está su corazón? Porque el corazón es engañoso. Porque el corazón no es solo débil, sino que a veces es falso también. Entonces, hay en el corazón maldades que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. El corazón, dice el texto, es más engañoso que todas las cosas. Llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y le cambia el color real a las cosas. Y una de las cosas que debemos de hacer en este tiempo como iglesia es ir a la presencia de Dios y decirle a Dios: examina mi corazón. Porque hay gente feliz haciendo guerra espiritual hacia afuera, dándole garrote al diablo, y fuera ruina, y fuera escasez, y fuera prostitución, y fuera. Pero hacia adentro no hacen guerra espiritual. Y los corazones llenos de rabia, de rencor, de amargura, de tristeza, de sentimientos de culpa, de frustración. Y entonces, ¿tú crees que Dios te va a dar una bendición cuando tu corazón está malo? Cuando Dios va a bendecir a alguien, primero la lleva a una cirugía de corazón, para que cuando le dé la bendición, esa bendición no se desperdicie. Por eso muchas cosas Dios a algunos cristianos no se las ha dado, porque el corazón no está preparado para esa bendición.
Y como hay gente que se enoja con Dios porque no le dio el novio que quería, la novia que quería, el carro que quería, la beca que quería, entonces pelean con Dios, como si a Dios le importara si usted se enoja o no. Qué pena, iglesia. Su actitud, ¿cuál debe de ser? No salió. Señor, ¿cómo estoy yo que esto no salió? ¿Qué falló en mi corazón? ¿Por qué no me dieron ese trabajo? Dios le puede decir, no, su corazón está bien, sino que ese trabajo no le convenía. Pero usted está peleando con él. ¿Por qué esa mujer no me aceptó? Y Dios le dice, no, porque es que esa mujer después te iba a dejar. Y entonces tú con tu corazón enfermo empiezas a odiar a Dios, a odiar la iglesia, a odiar tu familia, a odiar tus compañeros de trabajo. Y hoy por hoy la gente viene a las iglesias, pero no mira hacia adentro su corazón de cómo está. Y yo le digo hoy, iglesia, Dios quiere que usted revise su corazón. No conocemos nuestro corazón ni de lo que es capaz en un momento de tentación. ¿Cuántos han escuchado la historia de David? ¿Cuántos años tenía? 50. Y en vez de estar en la guerra, estaba en una terraza, ¿sí? Viendo bañar a la vecina. Y de ahí para allá le fue como perro en misa. Le fue mal al rey David. Y tenía el corazón conforme al de Dios. Ezequiel, Pedro le decía a Dios, ¿a dónde iremos? Si tú solo tienes palabras de vida eterna. Y cuando estaba el hombre allá atado y lo confrontaron, yo no lo conozco. No conozco ese que tiene palabras de vida eterna. Le dio miedo. Su corazón le falló. Y yo le digo algo, su corazón y el mío pueden fallarle a Dios. Y necesitamos que ir a donde el maestro, al cirujano del corazón y decirle, examíname, ¿cómo estoy? ¿Cuánto hace que usted no le pregunta a Dios cómo está su corazón? Pues le llegó el día, porque hoy lo vamos a hacer. Porque muy lindo meditar en la palabra, muy lindo interceder, pero examinar el corazón no, eso no. No, eso también es lo que Dios quiere que hagamos este año. Porque ¿saben también qué significa el número 80? Sobreabundancia. O sea que si usted medita, intercede y examina el corazón, Dios le va a sobreabundar en bendiciones. Y dice la Biblia que el que examina el corazón, ¿quién es? Dios. Nadie puede juzgar a nadie, solo Dios conoce los corazones. Y Dios es el que da la recompensa según los caminos y según el fruto de sus obras. Solo Dios puede hacer, iglesia, un trasplante de corazón. Están haciendo trasplantes de corazón físicos hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo Dios está haciendo trasplantes, ¿sí?, espirituales también. De pronto ustedes no conocen esto que yo les voy a contar. Un día yo salí de mi casa triste por situaciones, hace 2014, y iba muy deprimido y me fui a trabajar o a un trabajo que me iban a dar, y llegué al Centro Cultural de Cali y estaban allí en unos talleres de salsa, y me puse a hablar con unas personas, y mientras estaba allí me empezó a dar un dolor en el pecho, aquí en el centro del pecho, y fue como un calambre que se me fue regando
Y entonces yo sentí que me iba a morir. Entonces, mientras yo miraba bailar así hacia un lado, yo estaba parado. Entonces yo empecé a orar y le dije al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Empecé a confesarme y empecé a decirle que cuidara a mis hijos, mi familia. Y empecé a llorar. Y el dolor seguía, ¿no? Seguía. Se hacía más fuerte en el pecho. Y en ese momento llegó un discípulo nuevo que Dios me había dado, que estaba trabajando allí. Y por cierto, llama a Israel. Y llegó y me cogió el brazo. Me dijo: mi Quique, ¿qué tiene? Estaba frío. Entonces él me vio llorando. Le dije: no, me duele mucho el pecho, tengo algo aquí. Y sentía como el taco hacia arriba. Y entonces él empezó a pedir unos paramédicos y no llegaron. Entonces él me dijo: mi Quique, si yo voy a sacar el carro, dijo, nos toca irnos caminando para Confenalco. Y del centro cultural a Confenalco hay 2 cuadras y media. Y él me llevó y me fue haciendo unos ejercicios de respiración. Llegamos a Confenalco y como Dios es así con sus hijos, me pasaron rápido, me hicieron un electrocardiograma. Y mientras me estaban haciendo el electro, mi discípulo Israel fue y salió del quirófano donde me estaban haciendo el electro y saludó a alguien y esa persona entró. Y la persona que entró era el médico del Comité Olímpico Colombiano que estaba allá afuera y era amigo de él. Él me revisó el electrocardiograma y me dijo: no, te dio una bradicardia, el corazón trató de detenerse. Entonces me hicieron todos los exámenes para descartarme un infarto. No fue un infarto. Y ya después de que estuve bien, entonces ya llamé a mi casa, hablé con Paloma y ya se imaginan pues la llorada y todo. Y pasó ese día, después me hicieron unos exámenes y me llevaron a un cateterismo cardíaco. No sé si lo saben qué es un cateterismo cardíaco. Me meten una sonda uno aquí por la aorta, por la ingle, ¿cierto? Pero perforan la aorta y por esa sonda entran una sonda hasta el corazón para ver cómo es el corazón. Y si de pronto había alguna obstrucción, entonces colocan un stent y una serie de cosas que hacen en el corazón. Yo empecé a orarle a Dios y a decirle que yo ponía en Él mi vida, mi corazón y todo. Y Dios me dijo que me iba a dar un corazón nuevo, me acuerdo. Y yo lo creí. Y me acuerdo que me revisaron y me decía el anestesiólogo: oye, negro, ¿vos por qué te están dando todavía Metoprolol? Y dije: no sé, eso es lo que yo me tomo. Me dijo: no, eso te baja el ritmo cardíaco, mira, ahí tenés el ritmo cardíaco más bajito. No, dígale al cardiólogo a la doctora que le quite ese medicamento. Y más bien en broma, ¿no? Y fue ahí en la clínica de Occidente. Llegó después no me acuerdo el nombre de él, es un hombre muy famoso aquí en Cali que hace los cateterismos. Y empezó, yo vi que eso, metía esa sonda y miraba. Y yo viendo ahí pues mi corazón latir y él lo mira y me dice: negro, ¿a usted qué fue lo que le dio? No, que el cardiólogo, el anestesiólogo le explicaba. Digo: hermano, usted está perfecto en su corazón. Usted puede salir de aquí a comerse una cazuela de mariscos, me dijo él. Y yo entendí, después de eso, entendí que Dios me había dado un nuevo corazón. Textualmente, porque yo ese día entré al quirófano y yo iba preparado a que me dijeran: está obstruida una vena, y te vamos a hacer esto. Y yo pensaba que ese era el nuevo corazón que Dios me iba a dar, ¿sí? Que iban a encontrar el problema y me lo iban a corregir, pero yo sabía que iba a salir bien. Pero nunca pensé que estuviera bien el corazón, ¿sí?
Y allí comenzó una nueva etapa en mi vida. Y yo se los digo hoy, Dios aún físicamente puede cambiar tu corazón sin que tú te des cuenta. Y yo le digo hoy, se lo digo con una autoridad, porque no le puedo contar muchas cosas que me ha tocado vivir. Pero a veces hemos sido engañados, hemos sido lastimados, hemos sido robados. Hablaba con el pastor ahora cuando llegué temprano de que un día a mí un pastor en Palmira le pedí que me ayudara para unos medicamentos, un transporte, y me insultó. Y me dijo que no, que esa pedidera de plata y todo eso, y yo me ganaba un mínimo ahí con él. Y me pegó una humillada. Y yo ese día me fui con una vergüenza con Dios, que yo le decía al Señor, bueno, y entonces ¿a quién le pido? Y entendí que debía pedirle a él, tenía 100 pesos, me acuerdo. Y entonces hice una llamada por celular y la persona que llamé no me contestó y se perdieron los 100 pesos. Y yo me vine a pie de Palmira a Cali, yo se los conté el otro día. Yo hablaba con el pastor de eso ahora, porque yo soy una persona muy humilde y muy de bajo perfil en ese sentido. A mí me es muy difícil pedirle ayuda a un ser humano. Yo le pido a Dios, ¿sí? Usted no me va a ver a mí, ve, préstame plata, ve, ayúdame. No soy de esa clase de persona, a no ser de que Dios me guíe a hacer algunas cosas. Vamos a hacer una fiesta a los niños en Palmira, y yo empecé a orar y vi una persona como que le podía decir y no lo hice. Y dije, no lo voy a hacer. Y cuando íbamos bajando en la grada me dice, viejo Quique, ¿ustedes van a hacerle la fiesta a los niños este año? Y le digo, sí. ¿Y qué van a hacer? No, pues los regalitos y la comida, y vamos a cerrar la cuadra y todo. Me dijo, cuente que yo le doy todo. Y entiendo a Dios en eso, que Dios no me deja como hacer eso que no soy capaz de hacer, ¿van a entender? Y Dios me respalda, ¿sí? Dios. Y tú con el pastor hablábamos de que yo prefiero caminar, ¿entiendes? Ella caminé 5 horas, me desgarré la ingle, me pasó de todo. Dios mandó una moto, me sacaron, bueno, y yo le digo algo, iglesia, ¿sí? Y me acuerdo que yo soñaba estrangulando a ese pastor de Palmira. Sí, es verdad. Y aparte de eso se me robó 9,5 millones de pesos de la producción de un evento, no me lo pagó. Y a él se lo pagaron. O sea, tenía los motivos para estrangularlo, ¿entiendes? Y yo me soñaba, yo le dije al Señor, no, yo no puedo seguir sintiendo esto. Y me fue muy difícil perdonarlo, pero lo hice. Y le perdoné la deuda también. Porque necesitaba tener mi corazón sano para poder recibir todas las bendiciones que Dios me iba a dar después. Y yo no sé usted cómo tenga su corazón, ¿entiende? Porque de pronto usted tiene la capacidad de meditar en la palabra, de interceder, pero ¿estás dispuesto a que Dios sane tu corazón? ¿Estás dispuesto a decirle a tu esposo, perdóname, mira, por las formas que te he tratado y te he insultado? Esposa, perdóname porque he sido grosero contigo. Hijo, X, Y, Z, yo no sé. ¿Cómo está su corazón esta noche? ¿Cómo está su corazón esta noche? Dios quiere cambiarlo. Dios quiere darte una nueva vida, un nuevo nacimiento espiritual, una nueva naturaleza. A veces uno le dice a la gente, entreguémosle el corazón al Señor, ¿sí o no? Y yo a veces me pregunto, ¿y qué va a hacer Dios con ese corazón de nosotros? Corazón viejo, impuro, inservible, lleno de heridas, con falta de sanidad, lleno de orgullo, de altivez. ¿Para qué? ¿Para qué le entrego yo ese corazón a Dios si de nada le sirve? ¿Estamos, iglesia?
Dios no quiere, iglesia, un corazón engañoso. Que cuando usted le diga a Dios, Señor, te entrego mi corazón, sea un corazón puro y sano. Y Dios diga, hijo, este es el que yo quiero para usar, para bendecir, para transformar. ¿Usted sabía que Dios es un especialista en el corazón? Quiero invitar a los salmistas que vengan ya a ayudarme acá. Quiero que se coloquen en pie de verdad. Y yo quiero que usted le ore a Dios esta noche, amén. Tenemos hasta las 11:30, creo. Esta es la última vigilia del año. Estamos celebrando un año de vigilias. Y esta es una palabra, iglesia, que con toda autoridad y con todo respeto se lo digo, es una palabra que si usted la aplica, usted va a tener un feliz año. Porque Dios se va a glorificar en su vida. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.